Danat se dio un puñetazo en la otra palma de la mano. ¡Ya los tenemos!, gritó. Ahora lo único que hay que hacer es entrar por ellos. Sí, pero no ahora, replicó Talrezar. Aquel forestal de Aleria había asumido de alguna manera el papel de asesor de Danat durante su persecución a la Horda. A Danat le caía bien a pesar de que el elfo hacía gala de una actitud distante. Además, la mayoría de las veces, el elfo estaba en lo cierto. Tendremos que esperar hasta que amanezca, añadió el elfo. Para entonces, ya se habrán adentrado en las entrañas de ese edificio, protestó Danat mientras fulminaba con la mirada al esbelto forestal pelirrojo. A continuación, posó la mirada sobre aquella extensión de tierra repleta de huesos, donde destacaban unas ruinas colosales. Si atacamos ahora, podremos derrotarlos antes de que tengan la oportunidad de asentarse y levantar unas defensas. Mira a tu alrededor, Danat, le exhortó Talrezar. Es posible que tú estés listo para pelear, pero tus hombres no. Está oscureciendo y están muy cansados. ¿Acaso quieres que recorran esos túneles subterráneos dando tumbos, incapaces de ver el peligro y demasiado agotados como para defenderse de una inevitable emboscada? Danat se volvió hacia el elfo, con un semblante dominado por la angustia y la ira. ¡Han matado a Cúrdan! La noticia había sorprendido y estremecido a aquel grupo de hombres que ya estaban exhaustos por el ritmo brutal que Danat les imponía. Cuando los martillos salvajes regresaron de su misión, no hicieron ningún esfuerzo por ocultar las lágrimas que vertían por los que acababan de perecer en cumplimiento de su deber, entre los que se encontraba su amado líder. Danat se había visto obligado a alejarse del resto, preso de la rabia. Había perdido a tanta gente querida y apreciada y ahora le había tocado el turno a ese enano jovial y alegre. ¿Cuántos más tendrían que morir antes de que detuvieran para siempre a esas malditas cosas verdes? Ya lo sé, replicó Talrezar con suma calma, pero no honrarás a su espíritu si envías a unos hombres excesivamente fatigados a luchar contra el enemigo para vengarlo. Así, solo conseguirás que tus tropas se unan a él en la muerte. Danat embozó una mueca de contrariedad, pero sabía que el elfo estaba en lo cierto. Había exigido demasiado a sus hombres desde que habían partido de la ciudadela Orca con el fin de intentar dar alcance a las fuerzas de Ner'zhul antes de que fuera demasiado tarde. Resultaba irónico que, ahora que las habían alcanzado, estuvieran demasiado cansados como para hacer algo al respecto. Una noche, dijo al fin. Solo vamos a acampar una noche. Descansaremos y atacaremos cuando despunte el alba. Una sabia elección, admitió Talrezar, y como de costumbre, Danat fue incapaz de discernir si el forestal estaba siendo sarcástico o sincero. Y como siempre, decidió hacer caso omiso del tono que había empleado el elfo y optó por tomarse sus palabras en serio. Diles que rompan filas y monten el campamento, ordenó Danat a su lugarteniente. Atacaremos al amanecer. Entonces, tras impartir a sus subordinados sus órdenes, se apeó de su caballo, agotado y sediento, al que acercó al río para beber. Aprovechó la coyuntura para remojarse un poco la cara, que tenía cubierta de polvo y sudor, y también beber un poco. Luego se dirigió a su tienda donde cayó dormido de inmediato. Unas horas más tarde, cuando Danat se despertó, se sorprendió al ver no solo otras tiendas que no habían estado ahí la noche anterior, sino también varios postes muy altos que marcaban los límites de un vasto y gran cuadrado. ¿Qué es todo esto?, le preguntó a Herrick, uno de sus sargentos. Se supone que solo vamos a estar aquí una noche. Herrick se encogió de hombros. Algunos hombres comentaron que sería un buen lugar para montar un fuerte, le explicó. Querían colocar unos postes para marcar su emplazamiento. No me pareció mala idea, así que les di el visto bueno. Lo han hecho muy rápido, gracias a la ayuda de los elfos. Pensé que sería un bonito detalle para homenajear el sacrificio de nuestros amigos enanos, afirmó Talrezar, quien abandonó el cobijo de la sombra de un árbol cercano y se acercó a ambos. Al fin y al cabo, formamos parte de una alianza,
¿Y qué puede haber mejor que simbolizar esa unión que construir una fortaleza todos juntos? Danath contempló detenidamente al elfo. Pero si has sido tú el que ha insistido en lo cansados que estaban mis hombres, y ahora voy y me encuentro que, en vez de estar descansando, se están pasando la noche cortando árboles y colocando postes. Talredzar sonrió. No son más que unos pocos postes, Danath, y cuantos más sean, más liviano será el esfuerzo. Ven a ver por ti mismo los resultados. Danath miró hacia el lugar que el elfo señalaba. Un enano, un humano y un elfo hablaban tranquilamente. Aunque todavía se les notaba cierta fatiga, todos sonreían. Entonces, el humano dio una palmadita amistosa al elfo y al enano en el hombro mientras hablaban. Tus hombres tenían razón, Danath. El fuerte no solo tiene un valor estratégico, sino que este es el único lugar que hemos visto hasta ahora en este mundo que no es rojo y estéril. Este bosque, al menos, sigue todavía muy vivo. Si algún día volvemos a este bosque tras haber acabado con lo que hoy hemos empezado aquí, lo llamaremos el Bastión Aleria. Creo que es lo más apropiado. Los orcos destruyeron gran parte de Cuéldalas, así que a cambio, vamos a reclamar como nuestro este terreno, la única zona verde y con vida que queda en este mundo desamparado. Y si no, estos postes quedarán como un recordatorio de que la Alianza entró una vez en este bosque y lo reclamó como suyo. Talredzar habló con más pasión a lo largo de ese corto discurso que en todas las veces que Danath lo había oído hablar hasta entonces. En ese instante, Danath volvió a echar otro vistazo a sus hombres y asintió. Pero, primero, vayamos por esos orcos, ¿eh? Al final, Herrick insistió tanto en que comiera, que se vio obligado a dar su brazo a torcer. Tras encontrar un lugar tranquilo cerca de las hogueras y comer, estiró las piernas, cruzó los brazos sobre el pecho, se recostó contra el tronco de un árbol y se quedó otra vez dormido. Danath se despertó al escuchar unos gritos en talasiano y unos extraños y espeluznantes graznidos. De un salto, se puso en pie. ¿Qué ocurre? Como no pudo obtener una respuesta en medio de aquel caos, decidió acercarse raudo y veloz a la fuente de esos ruidos. Entonces, divisó a una decena de elfos amontonados encima de algo que estaba lanzando esa horrible y chirriantes chillidos. ¡Atrás!, les ordenó. Los elfos se levantaron de mala gana y se sacudieron el polvo, mientras dos de sus compañeros mantenían agarrada con firmeza una de las cosas más extrañas que Danath había visto jamás. Aquel intruso portaba una túnica de un color púrpura intenso, que ahora se encontraba hecha jirones, así como manchada de sangre y hierba. Era del tamaño de un hombre y tenía brazos y piernas, pero ahí se acababan todas sus semejanzas como un ser humano. De su capucha no sobresalía un rostro humano sino una cabeza de un pájaro. Tenía una cara larga y afilada, que en gran parte no era más que un pico de color violeta brillante, y unos ojos rasgados y ovalados que brillaban con un fulgor amarillo por la noche. Encima de cada ojo había un conjunto de plumas que recordaban a las cejas humanas, que se mezclaban con el impactante plumaje rojo, púrpura, dorado y marrón que poseía alrededor de la cabeza a modo de pelo. Tenía uno de sus brillantes ojos entrecerrado. Sin duda alguna, los elfos no se habían mostrado muy amables con él cuando lo habían capturado. ¿Qué clase de criatura eres y qué haces merodeando alrededor de nuestro campamento?, exigió saber Talredzar. Estás malgastando saliva, observó Danath. No puede entender nuestro idioma. Pero Grisig, sí. Entender su idioma y no querer hacer daño. A pesar de la voz de aquella criatura, era una suerte de trino muy extraño. Era claramente comprensible. Danath parpadeó patidifuso. Es como de esos loros a los que le enseñan a hablar. Solo dice cosas sin sentido. Masculló uno de los humanos, que alzó el puño dispuesto a silenciar al hombre pájaro. No, espera, ordenó Danath. Repite lo que has dicho. Grisig, no querer hacer daño. No. Solo quieres saber quién ser tú, por qué venir
Danath miró a Talrezar, quien se encogió de hombros, retrocedió y dejó que Danath dirigiera el interrogatorio. Así que te llamas Grisig, ¿verdad? El hombre pájaro asintió con suma celeridad y Danath continuó. Si respondes nuestras preguntas, tal vez respondamos más tarde las tuyas, ¿ok? A ver, ¿qué eres? Grisig, Ser Arakoa, respondió el hombre pájaro, que pronunciaba las palabras de una manera extrañamente entrecortada. A cada una que decía, le seguían una serie de silbidos y suspiros. raza antigua. Quizás ser más antigua de mundo. Grisig curioso. Ningún daño. Eso es lo que dices continuamente, pero ¿por qué nos estás espiando? ¿Cómo es posible que conozcas nuestra lengua? Arakoa, inteligente, contestó Grisig con orgullo. Listo. Grisig, seguir. Escuchar atento. Aprender rápido. Creer que ser ustedes raros. Curioso. ¿Los Arakoa son amigos o enemigos de la Horda? Entonces reaccionó como no lo había hecho hasta entonces. Las plumas del rostro de Grisig se erizaron como las de un pájaro asustado y acto seguido se hizo un ovillo. Grisig, temerla y odiarla. Yo, sí, no mal una vez, haber visto, pero ahora, respondió estremeciéndose. A esas alturas, Danath ya había tratado suficiente con Grisig como para darse cuenta de que no era una amenaza. En ese instante, hizo un gesto de asentamiento a los elfos que todavía retenían al intruso. Denle el agua y cúrenle las heridas, les ordenó, y a continuación añadió dirigiéndose a Grisig. Y tú explícate. Arakoa, antiguo pueblo. No hacer daño a nadie, pero observar pacíficos Draenei y orcos primitivos. Pero, ¿quién podía saber? Locura dominar orcos. ¿Qué? No saber. A pesar de que iba ataviado con una gruesa túnica, se estremeció y sus plumas se agitaron inquietas. Tuvo que hacer un visible y tremendo esfuerzo para continuar. Orcos y Draenei no amigos, pero no odiar, respetar. ¡Oh! Lo interrumpió Danath levantando una mano. Para un poco. ¿Estás hablando de orcos y Draenei? ¿Los Draenei de Draenor? Draenor, ser noble que dar ellos mundo. Sí, ellos orgullosos, nombrar mundo entero por ellos, ser fuertes, antes. Has dicho de que la locura se apoderará de los orcos y... entonces, se volvieron en contra de esos Draenei, ¿no? Grisig asintió. Sí, una vez, haber muchos Draenei, muchos. Ellos usar luz brillante, vivir aquí hace mucho tiempo, creer ser fuertes y buenos, nadie poder parar Draenei, no, pero orcos. En ese instante, Grisig hizo un sonido silbante y movió el brazo ante sí. Matar, quedar muy pocos ahora orgullosos Draenei y esconder. Danath sintió un escalofrío. ¿Me estás diciendo que los orcos exterminaron a toda una civilización? Lo interrogó y acto seguido miró a Talrezar. Por lo que parece, la Horda hizo un ensayo general con ellos antes de viajar a Azeroth. Eso parece. Sin embargo, Azeroth no cayó ante la Horda como le sucedió a Draenor. Fuimos más fuertes que ellos. O quizás tuvimos más suerte, apostilló negando con la cabeza y adoptando un gesto muy serio en su semblante. Exterminaron a toda una civilización extremadamente pacífica. ¡Qué vergüenza! En ese instante,
volvió a centrar su atención en el Arakoa. Sigue hablando. Decías que los Draenei eran muy pacíficos, pero también muy poderosos y que, en un principio, los orcos eran unos seres muy primitivos. Entonces, ¿cómo es posible que fueran capaces de acabar con los Draenei? Los orcos. A Grisik le costaba hallar las palabras adecuadas. Ir juntos, no más separados. Los orcos siguen estando divididos en diferentes clanes, comentó Talrezar. Por lo que cuenta, da la impresión de que no siempre fueron una sola horda unida bajo un único mando. ¡Orejas largas acertar!, exclamó Grisik entusiasmado. En cualquier otro momento, Danath se hubiera reído de la cara que había puesto Talrezar al sentirse ofendido por ese apodo. Unirse, orcos. Hacerse fuertes y crueles. Piel cambiar de esto. Entonces señaló a una pluma marrón. A esto. Y a continuación señaló a una verde. ¿Su piel cambió de color? ¿De marrón a verde?, inquirió Danath alzando una ceja, sorprendido. Sí, entonces, orcos verdes atacar y matar Draeneis. Arakoa decir, ser siguientes, exclamó y acto seguido señaló a unas colosales ruinas que resultaban visibles a través de los árboles. Auchidon, Draenei muertos dormir allí. Ser sitio santo, casi todo. En ese momento, pisoteó varias veces el suelo. Casi todo. ¿Casi todo está bajo tierra?, preguntó Danath. Grisik asintió. Túneles retorcidos bajo tierra. Sí, todo muerto ahora. De repente, a Danath se le ocurrió una idea. ¿Has estado allí? ¿En Auchidon? ¿En esos túneles tan retorcidos? Grisik asintió con sumo entusiasmo. ¿Sabrías orientarte por ellos?, inquirió Danath. Grisik asintió. Estar abajo, muchas veces. Pero, ¿por qué querer ir? Porque soy Danath Aterratrolls de la Alianza, respondió. Hemos perseguido a la horda orca hasta aquí desde nuestro propio mundo, y tengo la intención de atacarlos mañana para matarlos y acabar de una vez por todas con la amenaza que suponen. Están escondidos en esos túneles, y voy a encontrarlos. Quizás nos vendría bien tu ayuda. A pesar de que Talrezar lanzó una mirada de desaprobación a Danath, el humano le hizo caso omiso. Grisik parecía bastante inofensivo y era obvio que odiaba a la horda. Sí, gracias a él, podían evitar perderse por el laberinto que conformaba los túneles de esas necrópolis. Danath estaba dispuesto a arriesgarse. Yo, Gris, saber entrada. Orcos vivir allí ahora, no saber entrada. Entonces se inclinó hacia adelante. Yo saber dónde vivir viejos orcos y saber túnel nuevos orcos elegir. Danath y Talrezar cruzaron sus miradas una vez más. Esa información nos será tremendamente útil, afirmó Danath un momento después. Podríamos... ¡Ah!, exclamó el Arakoa, que se puso en pie amargado por la emoción. Contempló detenidamente a los grifos que se encontraban posados sobre los árboles, con sus garras clavadas fuertemente en las ramas que habían elegido y sus cabezas metidas bajo una de sus alas. De improviso, fue corriendo hacia ellos. ¡Magnífico!, susurró mientras intentaba acariciar al grifo más cercano en el hombro. La bestia se estremeció ligeramente, pero no se despertó. En ese momento, Danath se percató de que Grisik no tenía manos sino más bien garras. Aún así, acarició las plumas del grifo con sumo cuidado. ¡Hey, tú! ¿Pero qué haces?, exclamó uno de los martillos salvajes, que se aproximó presuroso hacia Grisik. Calma, Fergun, lo advirtió Danath antes de que el enano placara a su nuevo guía en ciernes.
Se llaman grifos y son de nuestro mundo, le explicó Danath a Grissid. Cada grifo tiene un jinete, un enano martillo salvaje, como Fergun. Grissid se encontraba junto al último grifo de la hilera. Se trataba de una magnífica bestia que parecía estar temblando de frío, a pesar de que hacía una noche muy cálida. Triste, dijo, a la vez que acariciaba el hombro y la espalda. «Esa es Skyre», le comentó Fergun con un tono de voz más áspero de lo habitual. «Kordran era su jinete». Grissid tableteó con su pico y latió la cabeza, mirando a Danath. El jinete de Skyre, Kordran, era el líder de los martillos salvaje, le explicó Danath. Él ha caído hoy en el campo de batalla. Grissid asintió. Ah, prisionero, ver. ¿Prisionero?, exclamó Danath. Orcos, traer cautivo a Uchidon. Ser como él. Entonces el hombre pájaro señaló a Fergun. Pelo rojo en mentón. Dibujo azul en su piel. Ser muy ruidoso. Una tremenda emoción embargó a Danath. ¿Kordran sigue vivo? De repente se volvió hacia Talrezar. ¡Tenemos que rescatarlo! Ese enano conocía los riesgos, contestó el forestal con suma frialdad, y la misión está por encima de toda cuestión personal. Danath hizo un gesto de negación con la cabeza. Kordran es uno de los tenientes en los que Turalyon más confía. El hecho de que siga aún con vida demuestra que la Horda es consciente de que sabe ciertas cosas acerca de nuestras fuerzas que le podrían resultar muy valiosas. Si consiguen que hable, tenemos que sacarlo de allí antes de que eso suceda. Y Arakoa, nos puede llevar hasta él. Talrezar suspiró. Grissid, sin duda alguna, corres un gran peligro por el mero hecho de ayudarnos. ¿Por qué lo haces? Ser respuesta simple. Ustedes combatir Horda, respondió Grissid con un tableteo decidido de su pico. Yo también odiar Horda. Por lo que hacer Arakoa, por lo que hacer nuestro mundo. Danath posó la mirada primero en Grissid y luego en Talrezar. El forestal asintió con la cabeza. Ese bicho era su mejor opción, y si Grissid intentaba traicionarlos, lo pagaría con su vida rápidamente. Hagámoslo, dijo. Después de que Grissid les hubiera dibujado un mapa básico de Uchidon y de sus diversos túneles y les diera las explicaciones pertinentes en lengua común, Danath desechó la idea de utilizar una pequeña unidad para rescatar a Kordran. No, se le había ocurrido un plan mucho mejor. Ahora, avanzaba a grandes zancadas por un oscuro y largo túnel, con solo una antorcha en su mano como fuente de iluminación. Grissid se hallaba a tal vez 3 metros delante de él, y Talrezar se encontraba en medio de los dos. No obstante, ni el Arakoa ni el elfo requerían la luz adicional de la antorcha para recorrer ese camino. Por detrás de Danath avanzaba la mitad del ejército de la Alianza. Túneles ser anchos. 10 personas, Alianza caber a la vez, les había asegurado Grissid. Y altos. Incluso ogro solo agachar. Draenei construir bien. Explosión. Destruir pasajes centrales. No llegar túneles fuera. Quedar limpio. Seco y seguro. Esas palabras habían convencido a Danath y se había reafirmado en su decisión en cuanto Regían regresó de una misión de reconocimiento con Grissid y lo informó sobre el túnel que el hombre pájaro le había mostrado. Es como un